Bueno, gente, vamos a arrancar con el teórico número 3. Vamos a hablar de estos temas que aparecen en la portada, el espacio habitable y su acondicionamiento. Acá les traigo a colación en realidad esta imagen que refiere a la Agenda 2030, que tiene que ver con una cuestión de hacer acciones que favorezcan tanto a las personas, al planeta y a aquellas cuestiones que refieren al futuro, ¿no?, de las personas. Esto ya lo habíamos tocado, dado en algún momento en el módulo introductorio, por ahí por aquellos que se acuerdan haberlo visto en el apunte. Pero bueno, quería hacer mención principalmente porque refiere a algunas cuestiones que realmente nos interesan desde la cátedra, como lo son el desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible que debemos tener nosotros como bandera cuando proyectamos, ¿no? Les voy a explicar un poco estas cuestiones que quizás ya han escuchado nombrar. Principalmente vamos a definir un poco estas cuestiones cuando hablamos de lo que es el desarrollo sustentable. Esto refiere principalmente a aquellos procesos que debemos nosotros preservar, conservar, para proteger en realidad todos los recursos naturales del planeta. Y por otro lado, tenemos el desarrollo sostenible, que refiere casualmente a incluir procesos saludables para satisfacer las necesidades sociales y económicas de una sociedad, ¿no? Y ahí está, bueno, la diferencia entre un concepto y otro. Esto lo voy a pasar un poco rápido para llegar a las cuestiones específicas, pero no quería dejar de nombrarlo. Otra situación que está muy en boga y que realmente se ha escuchado hace varios años acá, sobre todo en Santa Fe, tiene que ver con esta nueva palabra que se incorpora, como lo es la resiliencia urbana, ¿no? La resiliencia de las ciudades, ¿no? Esta situación refiere principalmente a la capacidad y a la cuestión de prepararse, estudiar y responder a diferentes obstáculos que se puedan generar en el ámbito de una ciudad, en relación casualmente a algunos problemas que se pueden aparecer, como les decía, tanto espontáneamente o que son algunas cuestiones de vieja data que repercuten sobre una ciudad, sobre lo que es la estructura urbana de la ciudad, y dándole el ejemplo en esta situación tiene que ver un poco con, en el caso de Santa Fe en particular, con la cuestión de la inundación, ¿no? Recuerden, cada vez que hay un problema con la crecida de los ríos, realmente la ciudad se encuentra desbordada en un montón de cuestiones. Bueno, y esta nueva palabra, esta nueva idea de resiliencia realmente trata de solventar y llegar a una solución de estas cuestiones que nos atañen a todo como sociedad. Y después, bueno, lo que tiene que ver con esta resiliencia tecnológica o de tecnología, que refiere casualmente a lo que dice la imagen, ¿no? La capacidad de un sistema tecnológico de soportar y recuperarse ante desastres y perturbaciones, llevándolo directamente a nuestra disciplina y a nuestra área que nos toca desarrollar hoy. Si seguimos, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con los contenidos teóricos que se desarrollan en la materia y que se barren a través de tres grandes ejes, ¿no? Uno es técnica, otro es herramientas y estructuras, que vamos a tener diferentes teóricos en adelante que van a desarrollar ese tema, y hoy particularmente vamos a hablar lo que refiere a espacio y acondicionamiento, ¿no? Dentro de esta situación, dentro de este eje temático, vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con los locales, con los espacios que habitamos, con la provisión de servicios, aquellos servicios mínimos que se necesitan para poder desarrollar diferentes actividades, y lo que refiere y que nos toca de lleno en el trabajo práctico número 1 a lo que hacemos referencia del confort y la climatización, ¿no?, de los diferentes espacios donde desarrollamos las actividades cotidianas, ¿no? Para ello vamos a tener diferentes herramientas, ¿no? Esta climatización se va a poder
lograr este confort a través de diferentes recursos, ya sea artificiales, recursos naturales, recursos de diseño y o combinados, que es lo que vamos a ir explicando en este teórico y en el de la semana que viene. Y algunas otras cuestiones, como ustedes lo ven ahí, que tiene que ver con el uso de energías renovables, la eficiencia energética y algunos otros temas de interés que sería bueno que presten atención porque realmente lo pueden aplicar directamente al TP número 1. Entrando un poco más de lleno en lo que es algunos conceptos como el hábitat o la habitabilidad, esto es importante que ustedes lo entiendan porque realmente son cuestiones a las que van a responder ustedes de acá en adelante cuando diseñen un espacio, ¿no? El hábitat, lógicamente, que se refiere a un ecosistema, al lugar donde vive una comunidad, donde vive una sociedad, mientras que la cuestión de la habitabilidad refiere a estas dos situaciones del hábitat y el habitar, ¿no? Que son cuestiones diferentes, ¿no? Después vamos a tener diferentes tipos de hábitat, como lo marco ahí, que dicen hábitat terrestre, hábitat marino, bueno, en fin, alguna otra algunos otros tipos de ecosistemas, pero que no vienen tan al caso ahora. Siguiendo, nosotros dentro de nuestra disciplina, dentro de lo que es la arquitectura y el urbanismo en sí, nos podemos llegar a encontrar con dos situaciones, ¿no? Un entorno natural y un entorno construido, ¿no? Donde las personas nos debemos adaptar al medio donde estamos desarrollando una actividad y se van a ir proponiendo diferentes soluciones desde la arquitectura para poder hacer estos espacios totalmente confortables, ¿no? Y vamos a hablar un poco más de esta cuestión de la habitabilidad. Voy a ir un poco rápido porque por ahí quiero llegar a algunas cuestiones que refieren principalmente a aquellos recursos naturales o de diseño que vamos a utilizar en el TP1. Pero bueno, les quiero traer la definición específica de la habitabilidad. Dice, referido al ámbito de la arquitectura, es la parte de esta disciplina dedicada a asegurar unas condiciones mínimas de salud y confort de los edificios. En especial, la habitabilidad se ocupa del aislamiento térmico y acústico y de la salubridad. Cuando hablamos de la salubridad, tiene que ver casualmente con la salud de los espacios, por así decirlo, ¿no? Cuán confortables son para realizar una actividad específica. Si barremos de esta manera estos temas, sabemos que para lograr esta habitabilidad vamos a necesitar de servicios, de diferentes servicios, que son aquellos que son los servicios, lógicamente, mínimos indispensables para poder proveer a una comunidad, a una sociedad, los mismos, ¿no? Y en esto vamos a ver que estos servicios públicos, en realidad, tienen que ver con aquellos que son generados o subsidiados por el Estado, ¿no? Por las diferentes administraciones públicas. Dentro de estos servicios tenemos que saber que podemos generarlos a través de la utilización de diferentes fuentes de energía, ¿no? Una es la eléctrica, y ahí tenemos algunas situaciones que son conocidas para ustedes porque lo vienen viendo seguramente desde la secundaria, como hidroeléctrica, solar, eólica, térmica, nuclear, entre otras, que tienen que ver con la generación de energía eléctrica en particular. Después tenemos otras fuentes de energía que tienen que ver con los procesos de extracción de gas, el gas natural, el gas envasado. Seguramente alguno de ustedes en su casa tiene gas natural y otro tiene gas envasado y por lo tanto hay que cambiar la garrafa mes a mes. Y los otros servicios que necesitamos, lógicamente, para poder desarrollar las actividades humanas, tienen que ver con el agua, ¿no? El agua es uno de los recursos indispensables y que no pueden faltar para que se desarrolle la vida humana, ¿no? Que se desarrolle la vida, en realidad, más que la vida humana. Dentro de esto tomo el ejemplo particular de Santa Fe, ahí les pongo algunos datos específicos que tienen que ver desde dónde toma el agua Santa Fe, en un porcentaje lo hace desde el río Colastiné, en otro el riacho Santa Fe, y esto lógicamente que se ve acompañado, como en las anteriores situaciones, de diferentes infraestructuras de servicio, ¿no? Que permiten
tratar este agua, potabilizarla y distribuirla a la ciudad a través de diferentes cañerías, conductos y demás. Yo ahí le estoy poniendo algunas imágenes como para que ustedes puedan ver, donde lógicamente tenemos las piletas donde se trata el agua, donde se la potabiliza, donde lleva un proceso lógicamente que la hace viable para tomar, y algunas otras situaciones donde se marca el recorrido del conducto y cómo este acueducto en realidad llega a este gran tanque que tiene la ciudad de Santa Fe, y a partir de ahí se redistribuye, ¿no? Así que es interesante que tengan presente estas cuestiones, quizás ya las saben, quizás algunos no lo han visto. Y después también hay otra imagen ahí arriba, a la derecha, que marca cómo es esa infraestructura de servicio para poder captar agua desde los diferentes ríos o lagunas que tenemos en nuestros alrededores. Si seguimos, también vamos a tener otros servicios que son de vital importancia, como las redes cloacales, lo que tiene que ver con también los desagües pluviales. Y en este caso, fíjense que la ciudad de Santa Fe tiene un plan de expansión de desagües programado desde 2013 al 2024, ¿no? Este plan, en la actualidad, o por los últimos datos que pude conseguir en realidad, tiene un 65% de la ciudad que dispone de este servicio de cloacas, ¿no? Después, en lo que refiere al agua potable, que es lo que veníamos hablando anteriormente, está casi en un 90% en la distribución del mismo a toda la ciudad, ¿eh? A todo el ejido urbano y a todo el territorio que corresponde al municipio de Santa Fe. Entonces, fíjense que estas cuestiones que parecen simples, que parecen que son cotidianas, necesitan de una infraestructura que las acompañe, que las haga funcionar adecuadamente para lograr que la ciudad funcione de una manera ordenada, con buena distribución de los servicios en gran parte de la misma. Y bueno, traigo acá un corte, que es un corte esquemático, como para que ustedes vean por dónde pasan todos estos servicios que estamos hablando, ¿no? Dentro de esto se incorporan todo lo que tiene que ver, lógicamente, con los teléfonos, con las situaciones de comunicaciones y redes, todo lo que tiene que ver con Internet. Bueno, hay otros servicios, lógicamente, que tenemos dentro del ejido urbano y dentro de las áreas públicas de la ciudad, como son las veredas y las calles, ¿no? O las aceras y las calles. Fíjense que tenemos muchos servicios que pasan por lo que es la vereda. Tenemos diferentes colores que van identificando a los diferentes tipos de servicios. Después tenemos la otra cuestión de todo lo que es los desagües pluviales, que se generan a través de la generación de los cordones y las alcantarillas que derivan a un conducto principal, que a través de la pendiente son escurridos hacia las zonas más bajas y hacia los sectores hacia las zonas de ríos, y en este caso reservorios que tiene la ciudad. Entonces es importante que lo vean como para entender que esta situación que nosotros tenemos a disponibilidad habitualmente tiene toda una infraestructura que realmente la proporciona, ¿no? Y que tiene que estar en condiciones. Siguiendo con este tema de los servicios y de la provisión y de la evacuación de los diferentes afluentes, en este caso de la ciudad, pasamos a las instalaciones domiciliarias. Esto va a ser desarrollado después por los otros compañeros de cátedra en teóricos que siguen, pero bueno, no quería dejar de comentarles esta situación de las instalaciones domiciliarias y aquellas que son las mínimas, ¿no? Las instalaciones sanitarias, lo que tiene que ver con el agua fría y caliente, lo que tiene que ver con las cuestiones de los desagües cloacales y pluviales, que siempre se manejan a través de una pendiente que funciona gracias a una cuestión de la gravedad. Tienen diferentes pendientes para que los fluidos puedan moverse dentro de los conductos y desaguar en diferentes lugares.
lo que tiene que ver con la instalación eléctrica, lógicamente lo que estamos tanto utilizando últimamente, todo lo que tiene que ver con las diferentes conexiones, redes, etcétera. Todo esto generalmente está embutido en las paredes, está por sobre los hilos rasos, únicamente vemos los módulos y las tapas, los enchufes, las perillas, etcétera, de esta instalación. Y también lo que tiene que ver con el gas en instalaciones de gas, que lógicamente, en particular en esta instalación, tenemos que tener ciertas, o cumplir en realidad ciertas normas que se ven reflejadas en diferentes reglamentos. El gas es uno de los temas que más tiene exigencia, lógicamente, porque puede generar accidentes, puede generar problemas, pero también lo que tiene que ver con las otras instalaciones, hay diferentes normas y reglamentos que hay que cumplir al momento de diseñarlas y ejecutarlas, ¿no? Así que bueno, esto un poco para tener un pantallazo inicial a todo lo que tiene que ver con las instalaciones. Y lo que les decía también, lo que tiene que ver con esta cuestión de la interconectividad, de lo que nos permite estar comunicados hoy realmente, gracias a estas situaciones podemos estar dando clase en la virtualidad, y realmente es algo que nos tiene a todos realmente atrapados, tanto sea en la pantalla del celular, en la compu y demás, porque como que estamos todo el tiempo conectados a esta situación, ¿no? Así que comentarles de esto en realidad tiene que ver principalmente con que también tiene una infraestructura que la soporta y que tiene que ver con estos grandes cables submarinos internacionales que vinculan a todo el mundo, que vinculan a los diferentes continentes y realmente nos permiten comunicarnos de esta manera instantánea y donde nos enteramos qué es lo que está pasando en España, en África, en China, donde quiera, al segundo, ¿no? Es realmente impresionante la forma de comunicación que estamos manejando hoy en día, ¿no? Todos disponemos de un celular. Si yo me remonto un par de años atrás, unos 20 años atrás, lo único que teníamos era el teléfono fijo, ¿no? Y era la única manera de comunicarse. Realmente era difícil tener esta posibilidad que ustedes tienen hoy y que la deben aprovechar. Siguiendo con el teórico, vamos a definir sí algunos conceptos específicos que tienen que ver con las cuestiones a qué nos referimos cuando hablamos de clima, de esta cuestión de qué es un edificio, un espacio donde se desarrolla una actividad, y las cuestiones del confort que tanto venimos hablando y que lo comentaba Carlos al principio, ¿no? La relación de estas tres situaciones es lo que en realidad nos permite lograr un confort térmico adecuado para el desarrollo de diferentes actividades dentro de un espacio donde nosotros estamos ahora, supónganse. Bueno, ¿qué es lo que entendemos por clima, no? Cuando hablamos de clima, en realidad, se entiende o se define como aquellas condiciones meteorológicas medidas en un lugar determinado, ¿no? Entonces, dentro de estas situaciones, ¿qué se tiene en cuenta dentro del clima? La temperatura, la presión, el viento, la radiación solar, la humedad, las precipitaciones, entre otras cosas. Cuando hablamos de la cuestión del edificio o de aquel lugar que nos permite residir, tiene que ver con una construcción que tiene la capacidad de albergar distintas actividades humanas, ¿no? Ya sea de vivienda, ya sea cultural, ya sea de un comercio, ya sea un teatro, entre otras actividades que ustedes pueden conocer, ¿no? Entonces, todas estas relaciones hacen que nosotros tengamos que tener muy en cuenta el confort como una condición que tenemos que lograr dentro de estos espacios que vamos a diseñar, que vamos a estudiar, que vamos a analizar, y en el caso del primer trabajo práctico, que vamos a rediseñar, ¿no? Entonces, la idea del confort, el concepto de confort, tiene que ver con una cuestión de generar sensaciones o condiciones artificiales de bienestar, ¿no? Dentro de un espacio, ¿no?
Ese espacio nos debe lógicamente proteger y va a estar también regulado a través de las diferentes actividades que se realicen dentro de ese espacio. No es lo mismo estar sentado frente a la compu como estamos nosotros ahora, que estar realizando una rutina de gimnasio donde lo que tiene que ver con aquella ropa que estamos usando también impacta en esa situación de confort y que lógicamente va a ser diferente en cada una de las situaciones que nosotros estemos desarrollando. Avanzando un poco más con esta cuestión, profundizando esta idea del confort térmico, en realidad, ahí lo defino bien en la imagen, dice condición de la mente que expresa satisfacción con el entorno. En realidad refiere a las sensaciones, ¿no?, que tiene uno cuando está desarrollando una actividad específica dentro de un ambiente determinado, ¿no? Entonces, hay que saber que el cuerpo humano, que es nuestro no me sale bien la palabra, pero lo que quiero decir es, en realidad, que el cuerpo humano tiene esta situación a la que está expuesta, que tanto puede perder o ganar calor a través de tres situaciones, ¿no? De la radiación, de la convección, de la evaporación. Y esto, en realidad, está regulado por diferentes parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de poder entender esta idea de confort térmico, ¿no? Los parámetros, ¿cuáles son, no?, que regulan estas sensaciones en nuestro cuerpo. La temperatura del aire, es decir, la temperatura del aire que nos rodea, lo que tiene que ver con la velocidad del aire, es la situación de entender el movimiento del aire en relación a la distancia, la humedad relativa, que es el porcentaje de valor de agua en el aire, y las otras cuestiones que refieren a la temperatura media radiante, que en realidad es un promedio ponderado de todas las temperaturas de la superficie que nos rodea, ¿no? Esto tiene que ver principalmente con la transmitancia térmica que se dan en los diferentes materiales y que impactan en la persona. Y algunas otras cuestiones que es lo que venía diciendo en relación a el nivel de actividad, es decir, bueno, qué actividad estamos desarrollando, y la otra cuestión que se denomina CLO o arropamiento, que tiene que ver con la cantidad de ropa que estamos usando en ese momento determinado, que lógicamente nos genera un aislamiento térmico, ¿no? Entonces, fíjense cuántas cosas tenemos que empezar a entender cuando hablamos de confort térmico. Ahora les traje un videito cortito de unos estudiantes del Perú que han hecho una experiencia y bueno, se los reproduzco, así ustedes pueden escucharlo. Díganme si se escucha bien, por favor, porque por ahí a veces tenemos problemas, pero bueno, ahí vamos. Sí, se escucha. No mucha gente lo sabe, pero la región en el Perú que más radiación recibe es también aquella donde mayor cantidad de personas mueren por enfermedades asociadas al frío. La idea que tuvimos con la universidad y que venimos aplicando desde hace un año es cómo capturar todo ese sol que hay en el día y poder hacer que la vivienda sea más confortable en la noche, donde sí las temperaturas bajan dramáticamente. Al venir acá recién experimentas esa sensación, ¿no?, de frío, soledad. Mucho frío. Ahora está empezando la helada, ya en la noche total hay frío. El sistema de confort térmico que hemos propuesto en la Universidad Continental se compone de más de 6.000 botellas recicladas. En este caso era cambiar un poco la perspectiva de cómo podríamos hacer un módulo que contenga el calor para derivarlo a una casa. Que sea gratis, que funcione en todas las condiciones.
y que cualquier persona pudiera instalar. El invernadero es un volumen creado con botellas de plástico, cuya función de la botella de plástico es almacenar el aire estanco, que es un muy buen aislante, pudiendo llegar hasta registros que hemos tenido de 70 grados centígrados. Esa masa de calor durante el día es llevada por medio de unos tubos al interior de la vivienda, donde una capa aislante que hemos creado también de botella impedirá que ese calor salga, haciendo que al interior las condiciones sean mucho más confortables. Bueno, ahí terminó, ya era cortito en realidad, pero es interesante la experiencia de estos estudiantes como ustedes de arquitectura, que trabajando inclusive con elementos reciclados generan este efecto invernadero y pueden transportar ese calor hacia dentro de un ambiente, ¿no? Fíjense también, acá hay otra cuestión que tiene que ver principalmente con el rol social, ¿no? Del arquitecto, de la profesión, y cómo podemos también ayudar a diferentes culturas o diferentes personas que se encuentran con algún problema en cuanto a esta situación de confort, ¿no? Bueno, siguiendo con la presentación, vamos a definir con claridad esta situación de la arquitectura sustentable, a qué hacemos referencia cuando hablamos de arquitectura sustentable, y lo definimos de esta manera, ¿no? Es un modo de concebir el diseño arquitectónico sostenible, recuerden lo que vimos al principio del teórico, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación, de manera de minimizar el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes, ¿no? Esta cuestión del impacto ambiental entra en boga por cuestiones que refieren casualmente a tanto el impacto que el clima puede generar sobre las personas y también el impacto ambiental de aquellas construcciones, de aquellas cosas que el ser humano lleva a cabo y no tiene en cuenta esta situación, ¿no? Otro tema que vamos a desarrollar, que viene de la mano de esta cuestión, tiene que ver con, casualmente, el acondicionamiento de estos espacios, ¿no? Bueno, perfecto, hablamos de confort, hablamos de diferentes situaciones, pero bueno, ¿cómo podemos acondicionar estos espacios de residencia, donde tiene de vital importancia el adentro y el afuera, esta idea de protección que hablábamos antes, en cuanto a protegernos del clima, pero esta protección que también refiere a cuestiones que tanto podemos aprovechar aquellas situaciones que el clima nos brinda, o casualmente resguardarnos de las mismas. Entonces tenemos esta situación como inicio de lo que nosotros denominamos desde la cátedra como recursos artificiales, sistemas activos, o recursos naturales y o de diseño, sistemas pasivos, para poder lograr este confort térmico dentro de los ambientes de una vivienda, en el caso de lo que vamos a tener que hacer en el trabajo práctico número 1, y también en las clases posteriores se van a estar desarrollando esta cuestión de los recursos combinados, que son los sistemas semipasivos que denominamos nosotros, ¿no? Dentro de los recursos artificiales, y ya pasando a cuáles son, lógicamente nos vamos a encontrar con los conocidos de siempre, que seguramente todos tienen en su casa, porque necesitamos, sobre todo en Santa Fe, para el verano, esta cuestión del calor nos impacta muy de cerca, porque realmente tenemos muy altas temperaturas, y bueno, tenemos diferentes sistemas que tienen que ver con dispositivos mecánicos, ¿no? Que son aquellos que nos permiten hacer más confortable en nuestros espacios interiores. Todo lo que tiene que ver con la ventilación, todo lo que tiene que ver con la calefacción, la refrigeración, el aire acondicionado. Fíjense que yo ahí le estoy poniendo diferentes tipos de dispositivos que permitirían acondicionar los espacios. Tenemos el suelo radiante, los radiadores de pared, lo que tiene que ver el aire acondicionado por conducto, bueno, los demás son conocidos, y algunas otras cuestiones como la estufa portátil, ¿no? La característica y particularidad de estos es que en realidad todos requieren el uso de un combustible como medio de funcionamiento, ¿no? Funcionan por medio de la fuerza motriz, ¿no? Entonces el movimiento es el que le da vida a estos diferentes artefactos que nos permiten lograr este confort interior, ¿no?
Pero dentro de esto nosotros tenemos que empezar a ver que hay que usarlo lógicamente racionalmente, hay que tener en cuenta esta situación de esta cuestión que hablábamos anteriormente, el impacto ambiental, tiene que ver con esto, ¿no? Con el uso racional de las diferentes situaciones, ¿no? El uso racional tanto de estos artefactos como de otras situaciones. Y otra cuestión que nos lleva es a que si hablamos de una dependencia funcional de estos artefactos, imagínense lo que pasa cuando estamos en un hospital, que deben funcionar los artefactos las 24 horas del día, porque tienen aquellos elementos que le proveen de oxígeno a una persona, de aquellas otras situaciones que realmente no se pueden dejar de tener encendidos, por así decirlo, y tienen que estar funcionando 24 horas por 24 horas todo el tiempo, ¿no? Entonces, estas cuestiones tienen que ver en cuanto a los recursos artificiales que disponemos para poder diseñar y acondicionar los espacios interiores, ¿no? Acá les muestro también un videito muy cortito que tiene que ver con la relación que hay entre todas estas instalaciones domiciliarias que vimos anteriormente, que llevan diferentes conductos, y a través de esos conductos los diferentes tipos de fluidos van y permiten, no sé si me cortó, ahí está, estos diferentes tipos de fluidos permiten ir calefaccionando, en este caso, los diferentes ambientes. Ahí hay una primera animación que tiene que ver con la utilización de aire acondicionado tipo split. Y después también vamos a ver ahora otro ejemplo que tiene que ver con la utilización de lógicamente siempre acompañado de un motor y demás, a través de un gran conducto de ventilación que permite ir calefaccionando, ir acondicionando los diferentes espacios, ¿no? Entonces, fíjense cómo todo lo que tiene que ver con las instalaciones va de la mano con lo que refiere al confort interior de los diferentes ambientes, ¿no? Entonces, quería hacer mención a eso y bueno, también hacer referencia a qué tipo de energía, ¿no?, consumen estos artefactos para poder funcionar. Lógicamente que tenemos el consumo de energía no renovables, aquello que tiene que ver con los combustibles fósiles, y también lo que estamos y lo que vamos a ver ahora con el consumo de energía renovable para poder ser utilizada para estas situaciones, ¿no? Dentro de estas energías renovables, yo lo que les quería mostrar era que principalmente hay ya diferentes leyes provinciales, como la 12.503, que le pongo ahí en pantalla, que ya definen, ¿no?, esta situación. Dice: las energías renovables son aquellas que se encuentran disponibles en la naturaleza en forma inagotable y cuyo aprovechamiento implica impactos ambientales positivos o neutros. Es decir, que la explotación del recurso es irrelevante con respecto a la fuente de origen, ¿no? Así que es realmente interesante cómo esta cuestión de aprovechar lo que tiene que ver con la radiación solar, con lo que tiene que ver la fuerza del viento como elementos que generan energía, realmente genera esta situación que dice ahí, ¿no? No tenemos un impacto, un gran impacto ambiental en realidad, porque siempre que las personas, los seres humanos realizamos una actividad, hay un impacto, simplemente la idea es reducirlo al mínimo. Y después, dentro de esto, tenemos que dentro de la energía renovable, ¿qué es lo que se promueve en realidad, ¿no? El uso de energías no convencionales, la eficiencia energética, que ya lo vamos a ver ahora en un ratito, esta situación de generación y cogeneración de energía, que refiere principalmente a que un propietario de una vivienda puede adquirir un sistema de paneles solares, el cual le permite abastecer de energía a su vivienda, y si esta situación de generar energía sobrepasa su necesidad, la puede volcar a la red de servicio, ¿no?, a la red eléctrica, ¿no?
Entonces, esto es lo que tiene que ver con lo que se denomina prosumidores, ¿no? Dentro de esto se realiza acá en Santa Fe, no es que estamos hablando de ningún otro país del mundo, lo tenemos acá porque la EPE es la encargada de realizar este tipo de trabajos. Después, bueno, la economía de recursos, la sustentabilidad de edificios, el ahorro de energía y todo lo que tiene que ver con esta idea del cuidado del medio ambiente. Acá también le traje algunos antecedentes, en realidad, para que ustedes vean que vamos actualizando los contenidos, que realmente si les interesa el tema, hay para poder investigar por propia curiosidad. Y tenemos ahí el Manual de Energías Renovables para Municipio y Comunas, que es del Gobierno de Santa Fe, este plan que les decía recién de prosumidores, que lo implementa la EPE, la Empresa Provincial de Energía, y también algunos otros congresos que se desarrollan a nivel mundial, los edificios de energía casi nula, que ya es viejo, fíjense que es en Madrid en junio del 2016, y el Objetivo 2020, que también son diferentes países que promueven el uso de energías no renovables. ¿Qué les quiero traer a colación con todo esto? Esta cuestión de que como diseñadores, como futuros proyectistas, tenemos que estar en continua transformación y entendiendo que hay nuevas situaciones a las que debemos responder. Y en particular, nos metemos de vuelta en la provincia de Santa Fe, tiene que ver con que Santa Fe, para lograr el uso de estas energías renovables, en realidad, en cuanto a la captación de radiación solar, estamos beneficiados, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de que la provincia tenga una muy buena radiación media mensual que supera o está cerca de los 220 días del sol pleno al año, ¿no? Entonces es importante esta cuestión para que ustedes lo tengan presente y que nosotros dentro del trabajo práctico también le incorporamos un ítem que refiere principalmente a estas cuestiones, ¿no? Estos conceptos básicos de energía solar fotovoltaica, que tienen que ver con la obtención de energía eléctrica a partir de la radiación solar, y la energía solar térmica, que tiene que ver con el agua caliente sanitaria, ¿no? Cómo calentamos el agua que utilizamos para bañarnos, que utilizamos para lavar los platos, que utilizamos en nuestra vivienda, que tiene que ver lógicamente con una energía térmica que se obtiene a través de la radiación solar. Todo esto refiere a esta idea de construcciones pasivas, de generar estas situaciones de resolución con una energía solar, casualmente con energía pasiva, con esta idea de diseño sustentable o bioclimático. Y vamos a ir avanzando un poco más rápido porque veo que se nos pasan rápido los minutos en cuanto a la eficiencia energética, ¿no? Les puse este loguito que ustedes lo suelen ver también en diferentes artefactos que pueden comprar, una heladera, un calefón, un termotanque. Fíjense que esta cuestión de la eficiencia energética realmente es de vital importancia para reducir estas cuestiones de impacto ambiental. Bueno, ya pasando a las cuestiones de los recursos naturales y o diseño que tenemos para lograr un acondicionamiento interior, vamos a ver que tenemos diferentes puntos para poder estudiar y desarrollar, ¿no? Y esto es de total importancia porque se aplica directamente al trabajo práctico número 1, ¿no? Dentro de esta situación de los recursos naturales de diseño, dice: utilización de la vegetación y de resoluciones técnicas constructivas, el pensamiento proyectual favoreciendo la entrada y conservación de la energía solar, utilizando vertientes de agua, termales y otros modos de aprovechar la oferta térmica de la naturaleza, ¿no? Cuando hablamos de sistemas pasivos, ¿no? Y bueno, vamos a ir desarrollando punto por punto lo que tiene que ver con el emplazamiento. El emplazamiento refiere a qué lugar o en qué lugar yo estoy ubicado en relación al tipo de clima, a qué es lo que rodea a mi futuro proyecto,
las cuestiones de entender de dónde vienen los vientos, de dónde viene el sol, de dónde podemos obtener mayor ganancia solar, la radiación técnica, todo lo que tiene que ver con aquellas cuestiones de accesibilidad a ese sector. Y es importante estas cuestiones porque acuérdense lo que estuvo hablando Carlos, ¿no? Todas estas cuestiones que estuvo hablando Carlos en el teórico anterior, ¿no? Otro de los puntos que lógicamente es lo que cada docente les marcó a cada uno de ustedes en el trabajo práctico número 1, en dónde está ubicado el norte y para qué necesitamos saber dónde está ubicado el norte. Para de esa manera poder analizar a conciencia cómo es la salida del sol, cómo es la puesta del sol, de dónde nos impactan los vientos predominantes en nuestra propuesta, en nuestro futuro proyecto, y algunas otras cuestiones más que refieren también a cómo ubicar la vegetación, etcétera, etcétera, etcétera. Después también tenemos lo que refiere a las aberturas, ¿no? ¿Por qué hablamos de las aberturas? Porque esto nos permite fácilmente poder ventilar los ambientes y generar las diferentes renovaciones de aire que necesitamos dentro de cada uno de estos ambientes para que el espacio que habitamos tenga esta salubridad, en realidad, que hablábamos antes, ¿no? Que sea realmente un espacio totalmente confortable desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces acá, ¿qué tenemos que entender? Si podemos generar ventilaciones cruzadas, entonces es importante entender de dónde vienen los vientos, cuál es la dirección de los vientos, qué tan fuertes son los vientos desde el sur, desde el norte, del este o del oeste, y cómo lograr que tengamos diferentes intercambios de aire dentro de los espacios. Fíjense, hay algunos esquemitas ahí que están marcando los tipos de ventilaciones que podemos generar. Ahora después más adelante vamos a ver algunos otros ejemplos. También tenemos lo que tiene que ver con los recursos naturales y o diseño. Esto también se aplica directamente al TP número 1, los diferentes recursos proyectuales que tenemos, qué es un toldo, qué es un alero, qué es un poste o un parasol, qué es una visera, qué es una pantalla, qué es un sobretecho, qué es un pergolado, qué es una galería. Empezar a entender con cada JTP cada uno de estos recursos y cuáles pueden ser utilizados en las diferentes orientaciones, ¿no? ¿Qué nos es conveniente utilizar al norte? ¿Qué nos es conveniente utilizar al sur? ¿O no nos conviene esta situación como recurso y nos conviene otra situación que tenga que ver con la vegetación? El tema del asoleamiento, una cuestión de vital importancia y que le damos mucho hincapié porque hay que entender lo que explicó Carlos el otro día de las diferentes curvas solares en relación a las diferentes estaciones. Esta situación que explicaba muy bien Carlos de el eje de la Tierra en relación a la órbita solar, que lo dijo Carlos y lo explicó muy claramente la clase pasada. ¿Por qué? Porque los ángulos de incidencia del Sol cambian, ya sea en invierno, en verano, en primavera, y lo que pasa es lo que ustedes ven ahí en esos pequeños grafiquitos, donde en invierno o en verano el Sol entra directamente al ambiente o no. Entonces esta cuestión es de vital importancia para que ustedes también tengan en cuenta en diseñar las profundidades o no de los diferentes recursos proyectuales que vimos anteriormente. Seguimos, tenemos algunos otros ejemplos, únicamente a manera de que ustedes vean cómo se puede mostrar y cómo se pueden graficar estas situaciones de entender cómo el viento, cómo el sol impacta en nuestra propuesta. Y después también una cuestión importante, porque todo lo que nosotros diseñamos también va de la mano con una estética, con una morfología, con una volumetría, para que ustedes vean las diferentes resoluciones ya materiales, ¿no? Fíjense cómo las diferentes, en este caso pérgolas, ya pueden ser secas o verdes, tamizan la luz y dejan pasar cierta cantidad de radiación solar hacia el interior. Vamos a ver otras situaciones como son las pantallas, este tipo de pantallas que cubren generalmente
una fachada completa, pero que casualmente dejan pasar algo de luz y genera esta idea de luces y sombras en el interior, pero más allá de generar este juego de luces y sombras, en realidad controlan a través del diseño cómo el sol o los vientos ingresan dentro de nuestros ambientes, ¿no? Otras situaciones que tenemos refiere a las fachadas verdes o jardines verticales. Otra cuestión que ha aparecido en los últimos años, el cultivo hidropónico. Aquellos que les interese pueden ahondar, pueden buscar casualmente en internet diferentes resoluciones alternativas. Hay mucho material en cuanto a todas estas soluciones que yo les estoy mostrando. Fíjense en los diferentes tipos de resoluciones donde se trabajan sobre una fachada, sobre un envolvente, ¿no? Sobre un cerramiento, ambas situaciones a la vez. Una cuestión que tiene que ver con algo más opaco, otra cuestión que tiene que ver con algo que deja tamizar la luz o pasar la luz, y otro con un vacío completo, como lo ven ahí, que quizás tenga que ver con esta situación de diseñar las envolventes en relación a esta cuestión de las diferentes curvas solares, ¿no? que hablábamos recién. Así que tenemos un montón de situaciones, esperen que voy a borrar acá, si no se replica en la otra imagen, que podemos ir utilizando en nuestra propuesta. Si seguimos, vamos a tener también que toda esta cuestión de la utilización de la vegetación como un recurso que nos generan diferentes microclimas en el interior de nuestros espacios está dentro de las posibilidades, porque fíjense acá en las imágenes, a través de diferentes vegetaciones como una enredadera, logran tener la capacidad de generar un microclima interior, ¿no? Después hay que entender que la vegetación tiene algunas características básicas, como lo que tiene que ver con hojas caducas, hojas perennes, que mantienen la hoja durante todo el año, o en algún momento del año estas hojas se caen y dejan pasar tanto sea lo que es el asoleamiento o también lo que tiene que ver con los vientos. Y otro tema que no quería dejar de comentarles, y ya nos están quedando poquitas diapos para ir terminando, tiene que ver con que en realidad esta idea de lograr que los espacios interiores sean confortables refieren también a diseñar los espacios exteriores, ¿no? A través de lo que veníamos hablando, el uso de la vegetación, el uso de árboles, arbustos, el uso de espejos de agua para lograr aprovechar las diferentes brisas que se pueden generar por los vientos. Así que realmente después cada uno de ustedes lo va a poder ir desarrollando con mayor claridad con los JTP, ¿no? Esta otra cuestión que les decía recién, ¿no? El uso de la vegetación, cómo la vegetación nos puede arrojar sombra sobre algunas fachadas, sobre algunas envolventes. Fíjense en este caso, en esta imagen, está media clarita, pero creo que se alcanza a ver. Pero fíjense también en la imagen de arriba, cómo se dibujan las sombras, cómo se estudian las sombras, que también es un punto importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Fíjense que evidentemente esta primera imagen que les marqué tiene que ver con la vegetación en verano, y la otra imagen que ven al lado, donde ya los árboles no tienen follaje, tiene que ver con una situación más en invierno, ¿no? Así que realmente tenemos muchas maneras de poder diseñar conscientemente nuestra vivienda que debemos desarrollar en el TP1. Otro tema es esta cuestión de los vientos, y cómo la ubicación de la vegetación y los diferentes volúmenes que uno crea hacen que el viento atraviese en un espacio, ¿no? Fíjense los diferentes esquemas, y esto tiene que ver principalmente con la altura de la vegetación, ¿no? ¿Qué altura tiene la vegetación para controlar los diferentes vientos, o los arbustos que desvían también, que lo desvían al mismo? Fíjense en el zócalo de abajo de la imagen cómo se hace unos esquemitas
en relación a cómo cada volumetría o cada forma en realidad genera diferentes corrientes de aire, ¿no? Cómo van cambiando de sentido los vientos al encontrarse con una forma, ¿no? Y ni hablar de también los esquemitas que tenemos en la parte de arriba a la derecha, ¿no? Fíjense esos esquemas que explican el movimiento del viento. Ayer estábamos hablando con Carlos un poco de esta cuestión del viento como un fenómeno interesante en las cuestiones de los aviones, ¿no? Uno se pregunta cómo funcionan todas estas cuestiones del avión, por qué vuela. Bueno, tiene que ver con estas situaciones de cambio de presión y de tipo de superficies que permiten a los diferentes aviones lograr este fenómeno, ¿no? Así que bueno, es muy interesante la cuestión del viento como para que lo tengan en cuenta y no lo dejen pasar dentro del análisis de su trabajo práctico. Bueno, seguimos. Hay algunas otras cosas que tienen que ver con la captación de energía solar, cómo podemos obtener y lograr captar energía solar y volcarla dentro de nuestros ambientes. Todo lo que tiene que ver con esto que hablábamos recién de la captación de la energía solar pasiva, directa, bueno, a través de superficie transparente, a través de la tramitancia de los materiales, podemos lograr que el calor o el frío se transporte hacia adentro de los ambientes, como lo vimos en el ejemplo de la Universidad de Perú, de esos estudiantes que armaban ese invernadero. Uno de los más conocidos en cuanto a este tipo de recursos es el muro Trombe. Sería bueno que lo investiguen, cómo la dinámica de los diferentes fluidos, en este caso del aire, genera a través de la apertura y cierre de diferentes rejillas y de una pantalla que capta ese calor, poder volcar ese calor o el frío hacia adentro de los espacios. Para eso, lógicamente, que ya existen diferentes sistemas de cálculo que en esta imagen ustedes pueden ver cómo son las diferentes temperaturas del aire en relación a los colores, ¿no? Más frío, lógicamente, lo que está en azul y más caliente lo que está en rojo, ¿no? Porque todo lo que es el aire caliente siempre tiende a subir, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer ese transitar continuo dentro de los espacios interiores? Otros ejemplos tienen que ver con la cuestión de terrazas verdes. Acá les muestro un ejemplo de un arquitecto muy conocido, Renzo Piano, y cómo esta cuestión de la terraza verde la utiliza de dos maneras, ¿no? Lógicamente para adecuarse al entorno y también a esta cuestión de posibilidad de captar luz para el interior, que realmente tenga un diseño muy interesante, todo lo que son los espacios interiores. Así que bueno, fíjense que todos los recursos que van utilizando ustedes va de la mano también con aquellas situaciones que se generan en el interior. Algunos otros recursos tienen que ver con estas cuestiones de la chimenea solar, cómo podemos hacer el intercambio de aire a través de que el mismo pase por el suelo y al pasar en forma subterránea por el suelo genera que este aire se enfríe y podemos acondicionar nuestro interior. Algunos otros ejemplos también con algunos otros esquemas, lo que hablábamos antes de las ventilaciones cruzadas, esta situación, el tamaño de las aberturas, cómo incide en eso, las diferentes alturas que pueden tener las aberturas donde están ubicadas, algunas otras cuestiones que les voy a mostrar ahora, como lo que son denominadas torres de viento o captadores de viento. Vamos a ir pasando rápido esta situación, ¿no? Fíjense cómo, acá en un detalle un poco más preciso, de cómo en realidad todo lo que el aire ingresa y en este caso se encuentra con una vertiente, con un río subterráneo, logra enfriarse y ingresar y hacer ese intercambio de viento. Son todas soluciones que
refieren a esta cuestión de la sustentabilidad, del menor impacto, de utilizar los recursos de diseño como aquellos elementos que permiten lograr un confort adecuado en el interior. Paso a algunas otras que tengo ahí, pero únicamente para que ustedes vean los esquemas, cómo hay que realizar los esquemas, cómo tienen que explicar ustedes las diferentes situaciones dentro del trabajo práctico. Y lo último que les quiero mostrar son dos videitos cortitos que tienen que ver con esta cuestión de las casas pasivas, ¿no? Que se les dice. Ahí les reproduzco, espero que sea de interés. A ver si se... Ahí está. Los 5 principios básicos en las casas pasivas explicados en 125 segundos. ¿Tu casa tiene calefacción de gas, gasoil, eléctrica o quizás una chimenea? Probablemente también tiene aire acondicionado independiente o centralizado. ¿Alguna vez te has preguntado si todo esto es realmente necesario? En 1991, un físico en Austria, el Dr. Feist, construyó la primera casa pasiva. Te contamos lo que hizo. 1. Aislamiento adecuado. Es como llevar una buena chaqueta de invierno. Tampoco necesita calefacción. 2. Ninguna fuga de aire. No debe haber ni un solo agujero en la envolvente, ni pequeño ni grande, por donde dejar escapar el aire hacia el exterior. 3. Sin puentes térmicos. Un puente térmico es como una carretera para la energía, por donde el calor o el frío viaja por la envolvente. En la actualidad, la mayoría de nuestras casas tienen autopistas de transmisión térmica que se encuentran en nuestras paredes, suelos, techos y ventanas que dejan que el calor viaje fácilmente hacia el exterior. 4. La casa necesita ventanas de altas prestaciones, en la mayoría de los casos con triple vidrio, perfil de alta eficiencia y herraje que garanticen su hermeticidad. Se deben orientar adecuadamente para que el sol pueda calentarlas en invierno y haya un buen control solar en verano. 5. Sistema de ventilación controlada. Consiste en garantizar un aire interior saludable sin perder el frío o calor interior. Con estos 5 principios, resulta que tu casa ya no necesita un fuerte consumo de energía para mantener el confort de temperatura interior, ya sea frío o calor. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Una casa pasiva necesita un 90% menos de energía y esta puede ser proporcionada por nuestro propio calor corporal, el sol, los electrodomésticos o un buen control solar. Todo esto te hará tener un gran confort y salud para tu familia y ahorrar mucho en tu factura energética, sin olvidar conservar nuestro planeta. ¿Pudimos hacerlo en Bueno, bien, ese era un 125 segundos? poco con un recurso gráfico muy clarito, un poquito más profesional en relación a cómo mostrar el funcionamiento de estos recursos, y ahí se los reproduzco. Este es un poquito más largo, pero es interesante que lo vean. ¿Qué es una casa pasiva? Es una vivienda que prácticamente no consume ni demanda energía para climatizarse. No se trata de un diseño arquitectónico concreto ni de unos materiales específicos, sino de un modo de construir. Para poder certificar una vivienda Passive House, se tienen que cumplir los siguientes parámetros relativos a la demanda, consumo, carga energética y a la estanqueidad. Las viviendas pasivas se sustentan en los siguientes fundamentos básicos. Se tiene en cuenta la compacidad del edificio, la orientación y la protección solar. Las fachadas son diseñadas con grandes aberturas hacia el sol que actúan como captadores de calor en invierno. Asimismo, se utilizan aleros, pérgolas y lamas para proteger esas aberturas de la incidencia solar. Para que tienen que apagar la cámara, Iván, para que no se trabe. Los sistemas constructivos utilizados favorecen una envolvente continua que minimiza los puntos conflictivos donde evitando de esta manera la aparición de condensaciones. Los cerramientos utilizados en una vivienda pasiva son eficientes y de alta calidad. Las ventanas disponen de triple vidrio con cámara rellena de gas argón y garantizan el cumplimiento de los valores de transmitancia térmica exigidos por el Passive House Institute. Gracias a la calidad y espesor de los aislamientos utilizados, las pérdidas energéticas a través de fachadas, cerramientos, soleras y cubiertas son mínimas. En una casa pasiva, el aislamiento es continuo y recorre toda la envolvente térmica del edificio. Todos los puntos conflictivos susceptibles de filtraciones de aire son protegidos con diferentes soluciones térmicas y materiales especializados.
Una casa pasiva tiene limitado el máximo de infiltraciones de aire a menor o igual 0,6. De poco serviría una vivienda con este nivel de hermeticidad y aislamiento si para ventilar precisáramos abrir las ventanas y perder la energía acumulada en el interior. Una casa pasiva va equipada con un sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor que garantiza una renovación constante del aire viciado durante las 24 horas del día. De esta manera se consigue una elevada calidad del aire interior al reducir la presencia de polvo, ácaros, polen y otras partículas nocivas. Este sistema de ventilación admite aire fresco directamente desde el exterior, el cual es purificado mediante unos filtros. Este aire, una vez filtrado y climatizado, es conducido a todos los espacios secos de la casa como dormitorios, sala de estar y comedor. El aire viciado de la cocina y baños es expulsado y conducido hasta el exterior, facilitando la eliminación de malos olores y evitando la formación de condensaciones y mohos superficiales. Antes de ser expulsado al exterior, el sistema extrae hasta un 90% del calor del aire climatizado para calentar el aire fresco entrante, disminuyendo así el esfuerzo de los equipos de climatización para calentar la vivienda, lo que provoca un significativo ahorro energético. En verano, el sistema actúa de forma inversa, ayudando a refrescar el ambiente. Los beneficios que nos aporta una vivienda pasiva son un importante ahorro energético. Una vivienda pasiva consume un 75% menos de energía que una vivienda convencional. Un confort interior inigualable. Todas las estancias de la vivienda presentan la misma temperatura tanto en invierno como en verano. Se prevé una temperatura de consigna entre 21 y 23 grados. Una excepcional calidad del aire interior gracias a la utilización de sistemas de ventilación mecánica que durante las 24 horas del día mantienen el aire interior libre de partículas nocivas, eliminan los olores e impiden la formación de condensaciones. Un excelente aislamiento acústico. La calidad y el espesor de los aislamientos utilizados y la gran hermeticidad de la construcción reduce drásticamente la transmisión de ruidos desde el exterior, generando un elevado confort acústico. ¿Te gustaría vivir en una casa pasiva? Bueno, gente, ahí terminó. En realidad no estaban como vendiendo un sistema ahí, pero es muy interesante estas cuestiones que se reflejan en esa situación y que en realidad son aquellas cosas que un poco estuvimos viendo dentro del teórico. En la clase que viene va a estar el teórico de recursos combinados, de los sistemas semipasivos, y les dejo esta frase nomás como para que a aquel que le interesa la lea. Y bueno, estaríamos terminando con el teórico de hoy.